Sí, eso es importante. Y bueno, ahora continúen, disculpe, pero se me había olvidado grabar y es importante para después que lo puedan revisar. Tulco no puede fabricar todas las unidades solicitadas con su capacidad actual de un turno y debe utilizar tiempo extra y posiblemente subcontratar a otra fábrica de herramientas, que es de información con respecto a eso estaba cierto en la tabla que está un poco más abajo. El resultado es un incremento del costo de producción por unidad, como se muestra en la siguiente tabla, ¿cierto? Que también teníamos ahí nuestros costos, como ya vamos a revisar esa tabla. Y por último decía, la demanda de mercado limita la proporción entre cinceles y llaves inglesas a por lo menos 2:1. Esa frase, ¿cierto? Nosotros ahí la estuvimos pensando un buen rato porque las proporciones, ¿cierto? En general son, bueno, habituales como restricciones en muchos problemas. Y también al mismo tiempo son un poco engañosas, en realidad, ¿cierto? Como vimos, no son como tan obvias como muchas otras restricciones, ¿cierto? Aquí hay que pensar un poco más para saber efectivamente dónde debo poner un determinado coeficiente para que se dé la relación matemática que me interesa. En este caso, ¿cierto? Ese 2:1 de los cinceles a las llaves inglesas, ¿cierto? Nosotros lo tradujimos en esta restricción finalmente donde se acuerdan que después de un buen análisis llegamos a la conclusión de que en realidad el factor, el 2, debía ir en realidad multiplicando las variables que representaban a las llaves inglesas. Y eso es porque las llaves inglesas, al ser el número menor, ese número menor, el que se necesito amplificar, ¿cierto? Multiplicando para poder hacerlo comparable con los cinceles, que por defecto sí eran el número mayor. Entonces, por eso acá abajo tenemos 2 por x11 más x12 más x13, ¿cierto? Que eran las tres variables que más representaban las llaves inglesas. Y eso tenía que ser menor o igual a x21 más x22 más x23, ¿cierto? Que son las variables que me representan los cinceles. Y como los cinceles deben ser al menos la proporción 2:1, por supuesto es un valor mayor o igual al que me reporta el doble de las llaves inglesas que fabrico. Ahí venía la tabla, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tengo las dos herramientas que estoy fabricando? Tres tipos de producción, regular, tiempo extra y subcontratación. Los dos productos tienen los mismos tres tipos de tiempo de producción. Pero la diferencia era en que aquí hay detrás intervalos de producción, ¿cierto? Que donde valen, digamos, cada uno de estos tipos de producción, ¿cierto? Y cada uno de esos intervalos también y tipos de producción está asociado a un costo unitario diferente, que obviamente un poco antes en el enunciado se había mencionado que sería así. Y es un costo creciente, ¿cierto? El regular es 2, el tiempo extra es 2,80 y su contratación es 3 para las llaves inglesas y lo mismo pasa, ¿cierto? Para cinceles, regular 2,10, tiempo extra 3,20, subcontratación 4,20. También va creciendo, ¿cierto? En la medida que voy pasando de un tipo de producción a otro. En ese sentido, también regular y tiempo extra es tiempo de la propia empresa y subcontratación obviamente es algún tercero, que es el que realmente realiza esa parte. Estos intervalos, ¿cierto? También nosotros los modelamos, los modelamos de la manera que está aquí, ¿cierto? Esta significa las dos primeras restricciones que tengo aquí se refieren a las llaves inglesas, las otras dos son las que se refieren, ¿cierto? A los cinceles. En las dos primeras, ¿cierto? Lo que yo tengo como restricción, fíjense, 550 y 250 en mis lados derechos, mis capacidades, son los límites. ¿Se acuerdan que? Ok, en regular es fácil ver, porque si yo produzco entre 0 y 550 unidades, todas las produciré con tiempo regular, hasta ese límite, y obviamente me costarán 2. Si tengo que fabricar desde entre 551 y 800 unidades, como dice acá en el segundo lugar, ¿cierto? Lo que este problema decía era que las primeras 500 unidades, 550, las fabrico en tiempo regular, por supuesto, y las que pasan sobre las 550, desde las 551 en adelante hasta las 800, yo las fabrico en tiempo extra. Y esas diferencias solamente, esa capacidad de diferencia son 250. Eso es 800 menos 550.
es solo lo que puedo fabricar en tiempo extra. Y eso cuesta 2,80. Y no teníamos restricción en la subcontratación porque, ¿cierto? Esto era infinito, porque obviamente es, digamos, para efectos de la demanda de esta empresa, lo que yo puedo subcontratar es tan grande que en el fondo ni siquiera es necesario que lo limite de alguna manera. Y por lo tanto, ¿cierto? Ahí considero que subcontratación es infinita. Por eso no parecía, ¿cierto?, una restricción de la tercera, digamos, de la tercera forma de producción que era la subcontratación. Pero si empleaba subcontratación, me costaba obviamente 3. Mismo razonamiento era para los cinceles. 620 era esta restricción, ¿cierto?, directamente tiempo regular, y la diferencia entre 900 y 620, 280, era mi capacidad de tiempo, en tiempo extra para cinceles. Esas eran las restricciones y mi función objetivo era, ¿cierto?, minimizar la suma de todos los costos, que era la producción de cada tipo de herramienta a través de cada tipo de producción, ¿cierto?, que tenía los costos que están aquí asociados. Esto, ¿cierto? Por eso, por todo esto, digamos, que vimos, ¿se acuerdan que habíamos definido las variables de decisión de esa manera? Teníamos 3 variables de decisión para llaves inglesas, 3 variables de decisión para cinceles, porque teníamos necesariamente que separar, por el hecho de que los costos y capacidades de producción eran diferentes, teníamos que separar, ¿cierto?, para un mismo producto por tipo de producción. Y obviamente la suma de los 3 era lo que me daba efectivamente lo que fabriqué de cada producto. Eso, ¿cierto? Habíamos llegado a ver todo el problema, lo habíamos terminado en sí el enunciado y habíamos llegado a lo que era, ¿cierto?, el Excel, al ingreso en Excel. Antes de revisar también el Excel, vamos a ver obviamente aquí qué fue lo que hicimos, dónde están las cosas, ¿cierto?, cuál es la estructura que Excel me pide, y de ahí obviamente lo vamos a resolver. Pero ¿alguna duda sobre el enunciado que les quede todavía? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro por qué era así? ¿No? ¿Estaba claro? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver el Excel, ¿cierto? Que aquí, recuerden que lo vamos a resolver por Solver, ¿cierto? Aquí en la menú Datos, tienen que fijarse si está el botón Solver. Quien no lo tenga, obviamente, ya después que revisemos esto, vamos a ver de nuevo cómo lo activamos, ¿cierto? Para quienes no lo hayan instalado todavía. Porque este botón, como les decía, ¿cierto?, no viene por defecto activo. Hay que activarlo intencionalmente en un menú, ¿cierto?, particular. Y ese botón Solver, ¿cierto?, que lo voy a presionar, ¿cierto? Es esta ventanita y que pide el ingreso de una serie de parámetros que me definen mi problema de programación lineal. Es lo que en realidad me obliga a que yo ingrese el problema con la estructura que ustedes ven aquí. No necesariamente y exactamente como hasta aquí, digamos, una obligación, pero las partes, digámoslo, las celdas en particular que pide que se le ingresen sí deben ser las que están acá en amarillo. Y yo les recomendaba en realidad esta forma, este orden en particular, para no cometer errores, sobre todo, digamos, en el ingreso después, porque si uno lo hace un poco más desordenado, entre comillas, corren bastante el riesgo, digamos, de que las cosas no, de que hagan alguna operación mal, de que pinchen una celda que no corresponde y cosas por el estilo. Por eso es mejor hacer una estructura como bien repetitiva para efectos de que yo no me equivoque después en el ingreso. Y también, obviamente, eso me facilita la visualización del problema dentro de la planilla. Aquí, ¿cierto? Acá un poco a la derecha tenemos el problema original, obviamente, para ir haciendo una referencia. Y si se recuerdan, esta última restricción en realidad es la misma restricción de la proporción, en la que está acá. Vamos a poner en verde. Es esa restricción, pero como una de las cosas, ¿cierto?, que Excel me exige es que yo tenga el modelo ordenado en el sentido de que todas las variables de decisión estén al lado izquierdo de las restricciones
y todos los constantes solas estén en el lado derecho, ¿cierto? Ese es el modelo estándar que exige el método simplex. Por eso, ¿cierto? Yo no puedo escribir la última restricción como está aquí, ¿cierto? Esta que está acá, ¿cierto? Con a los dos lados variables de decisión, sino que la tengo que reordenar y asignarle a cada variable un coeficiente directamente. También esto de factorizar no me sirve en el Excel. Lingo sí lo permite hacer. Y una vez que hago esta multiplicación y paso estas variables, ¿cierto?, al lado izquierdo, me queda la ecuación que está abajo. Y de esta de abajo sí es la que se puede ingresar a Excel. Esa es una de las exigencias, digamos, de Excel, por escribir el problema de esa manera estándar. Todas las variables a la izquierda, todos los coeficientes, digamos, todos los valores fijos, ¿cierto?, todos los que sean constantes a la derecha. Y obviamente por la función objetivo en su propia parte. Revisamos rápidamente, ¿cierto?, cuál era la estructura que Excel me exigía. Una parte que yo tenía que definir, obviamente, era la función objetivo. Le reservábamos a cada variable que participaba en la función objetivo una columna. Y teníamos dos filas, una con los coeficientes que tiene en la función objetivo cada una de estas variables, ¿cierto? 2, 2, 8, 3, ¿cierto? Así tal cual como está escrito acá. Y abajo de los coeficientes dejábamos, ¿cierto?, todo este espacio, una celda por cada una de las variables de decisión que está en la función objetivo, pero vacías. ¿Se acuerdan que teníamos que dejarlas vacías? Porque Excel, vamos a ver que una de las cosas que me pregunta es precisamente dónde escribo los valores de las variables que voy calculando. Entonces, por eso ustedes necesitan pasarle ese espacio en blanco para que Excel pueda escribir ahí. El Excel no lo usa como para ingresar información, sino todo lo contrario. Este lo usa como una salida de información. Y la otra parte que la función, digamos, objetivo tiene que estar incluida, digamos, en este esquema es que, para que obviamente Solar entienda y funcione, es que yo debo destinarle, ¿cierto?, una celda, que es esta de acá, ¿cierto?, es amarilla que dice 0, es donde esté calculada la función objetivo, o sea, la operación 2 por x11 más 2 por 8.8 por x12 más bla, 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 todo eso, tiene que haber una celda donde ese cálculo se haga. Y esa celda es esta. Y la pinchamos, ¿cierto? Recuerden que nosotros usamos la función suma producto, que lo que hacía era ir multiplicando los pares, las mismas posiciones, ¿cierto?, de estos dos vectores, y las sumaba. Y entonces me decía 2 por el valor de esa celda, más 2.8 por el valor de esta celda, más 3 por el valor de esta celda, que en esta celda, ¿cierto?, es donde posteriormente Excel escribirá los valores de las variables. Y por lo tanto, me estoy básicamente haciendo la misma función objetivo. Recuerden que la fórmula suma producto, los argumentos en este caso son dos rangos, C3 a H3 es lo que está arriba, ¿cierto? En la fila 3, desde la C a la H, es un vector. C4 a H4 son los espacios vacíos de las variables, ¿cierto? En la fila 4, entre la C y la H, los dos vectores deben ser del mismo tamaño porque como suma producto multiplica pares el que están en la misma posición. Si ustedes ponen uno más grande que otro, obviamente les va a lanzar un error porque les va a avisar que no tiene la misma cantidad de elementos para multiplicar. A alguno le está faltando. Entonces, en ese caso se marca un error, no, ni siquiera les va a hacer el cálculo. Así que aquí otra buena característica de esta función, ¿cierto?, es que no pueden cometer por lo menos algunos de los tipos de errores que a veces se cometen en el ingreso, porque esta fórmula les exige que las dos cosas sean del mismo tamaño. En la parte de restricciones, ¿cuál era nuestra estructura? De nuevo, ¿cierto? Tenía que darle una columna por cada una de las variables que participaran en las restricciones. Yo les mencionaba, ¿cierto? Les vuelvo a recordar que hay problemas donde no todas las variables participan en la función objetivo. A veces hay variables que solo aparecen en las restricciones y por eso, digamos, repetimos los encabezados, porque pues nos podemos pillar, ¿cierto?, con problemas donde tengamos aquí que agregar más columnas de variables y que no estén acá arriba. Además, ¿cierto?, de los encabezados de cada una de las variables,
teníamos que definir 3 columnas más, ¿cierto? Que vamos a ver obviamente ya de qué se trataba cada una. Y teníamos que darle una fila, por supuesto, por cada una de las restricciones originales, ¿cierto? Que en el fondo nosotros teníamos, si mal no recuerdo, 7, ¿cierto? 7 restricciones. ¿Cómo se ingresaba una restricción en particular? Teníamos que, obviamente, en los espacios que aquí se me genera en esta tabla, donde están en las columnas que representan las variables de decisión, yo lo que pongo, ¿cierto? Lo que voy llenando son los coeficientes que tiene, ¿cierto? Esa variable de decisión en esa restricción. En este caso, por ejemplo, primera restricción x11 más x12 más x13. Entonces, x11, x12 y x13, ¿cierto? Tienen un 1 delante, por eso el coeficiente no se ve, y son los 3 unos que aparecen ahí. Eso de ser mayor o igual a 1500. Esa era la función de estas dos últimas columnas. Una, indicar si era mayor o igual, menor o igual, ¿cierto? O igual cuando corresponda. Esa es la columna sentido. Y en la mano derecha yo te definía el RHS, ¿cierto? Que es en el fondo el lado derecho, la constante, ¿cierto? Cuando yo tengo el modelo ordenado. Esto lo hacíamos para todas las, digamos, todas las restricciones, ¿cierto? Acá, por ejemplo, esos 3 unos corresponden a x21, x22 y x23, porque la restricción es x21 más x22 más x23 mayor o igual a 1200. Esta otra, x11 menor o igual a 550, solo en x11 tiene un 1 porque el coeficiente de nuevo es 1, ¿cierto? Y tiene que ser menor o igual a 550. La única aquí que no tiene coeficientes 1 en las restricciones es esta última, ¿cierto? Que es 2 por x1 más 2 por x, 2x12, 2x13. Por eso aparecen, ¿cierto? Los dos aquí. Menos x21 menos x22 y menos x23, que son los unos que están acá. Y eso menor o igual a 0. ¿Ok? Entonces eso en el fondo es lo que ingreso. Los coeficientes, ¿cierto? Que le pertenecen a cada una de las variables de decisión en cada una de las restricciones con sus respectivos sentidos y lados derechos. Pasa mucho y es muy normal que en esta parte, por ejemplo, hay problemas, ¿cierto? Que tienen muchos ceros, o sea, aquí todo lo que no tiene un número escrito en realidad es cero para mí, pero obviamente no lo escribo, pueden hacerlo, no va a influir en absolutamente nada en el resultado, pero se ve más limpio de esta manera, poniendo solamente los valores que son distintos de cero. Excel ya calcula como si los espacios vacíos fueran cero en este caso, así que por eso también no hay para qué ponerlo. Y la otra celda, ¿cierto? Que es la que me falta explicar, son estas amarillas de acá, que seguían la misma lógica de lo que había sido ante la función objetivo, porque me exige Excel que yo tenga el cálculo de la restricción hecho en alguna parte, o sea, el lado izquierdo en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, en esta restricción, la suma de x11 más x12 más x13 debe estar calculada en alguna parte. Y eso es esta celda, ¿cierto? Obviamente eso lo repito para todas las otras restricciones. Y cada una de estas, ¿cierto? Vamos a pinchar, de nuevo, ¿cierto? Era nuestra fórmula suma producto con los coeficientes que corresponden a esa fila, ¿cierto? Que en este caso son 3 unos, multiplicados por los valores de las variables arriba, que eso sí debe ser, recuerden, una única parte. Solamente debo en una única parte de toda la planilla tener reservada una celda por cada variable. Yo esto no lo puedo duplicar porque obviamente Excel no lo entendería así. O sea, para Excel cada celda vacía que ustedes le pasan es en el fondo una variable. Entonces, por lo tanto, debe ir solamente referido a una parte. Y acá, ¿cierto? Esta fórmula que en este caso, ¿cierto? Me multiplica los coeficientes de estas filas por las variables, la repito obviamente en las demás. Aquí, ¿cierto? Tengo estas coeficientes por las variables, en esta fila tengo estas coeficientes por estas variables y así obviamente hasta llegar a la última, donde si ven, tengo estos coeficientes multiplicados por las mismas variables. Eso es calcular la restricción, el lado izquierdo, para poder hacer la comparación, es cierto, que corresponden con los lados derechos, que son las constantes. Esto es lo que me exige Excel como
estructura de ingreso de los datos. ¿Dudas? ¿Alguna cosa que quieran repasar, recordar o algo antes de irnos a Solver para ingresar obviamente esta información y resolverlo? No, profe, ¿No? Bueno, no, todo bien. entonces, primero, ¿cierto? Chequeen lo que les decía. Sí, en datos todos tienen el botón Solver activo. Si alguien no lo tiene, me dice para mostrarles cómo se activa. Revisen primero. Yo no lo tengo, profe. Ya, ok. A ver, quienes no lo tengan, fíjense lo siguiente para que lo hagamos todo al mismo tiempo. En los menús, ¿cierto? Como les decía, Solver es un adicional que trae Excel que normalmente no lo trae instalado, pero que se instala en realidad en pocos segundos dándole la orden. Y va a quedar siempre, va a aparecer en el menú datos en una sección nueva que se llama análisis, ¿ya? Para activarlo, tienen en realidad que ir al principio, archivo, acá, al extremo izquierdo, en archivo. ¿Qué Excel hay que tener ahí? Este es el 365, pero esto lo deberían tener como del 2013 en adelante o 2010 en adelante, tienen la misma estructura. Porque ¿Cuál tengo tienes el tú? Excel 2007. Ah, ya, lo tiene, igual tiene Solver, pero probablemente en otra parte. Pero revisa en sí, por ejemplo, en el menú archivo o en alguna parte, tú tienes el menú opciones. En alguna parte, en algún menú debe estar. Si también lo tenía el 2007. Opciones. Debe Pero estar. puedo bajar, voy a bajar otro Excel más actualizado Bueno, mejor. ya, pero como te digo, sí, el 2007 ya lo hacía, y de hecho, de mucho antes, o sea, yo empecé a ocupar Solver con el 97, así que imagínate, si en realidad siempre Excel lo ha tenido, así que no es problema en ese sentido. Pero sí, o sea, obviamente por si acaso, por los mismos archivos que yo subo, para que no te sean incompatibles, obviamente, con una versión antigua, mejor que si lo puedes descargar, obviamente, mejor que trabajes con uno nuevo. Profe, ¿Ya? Dime. profe. INACAP da la opción de bajar los Sí, Microsoft sí, actualizados por si acaso, si la el, compañera no sabe. sí, el 365 se puede. Exactamente. Ah, ya, ya. Lo voy a bajar de ahí As- entonces. Sí, 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 de hecho, o sea, es licencia legal, totalmente legal, así que mejor. Ya, pero mira, igual se los voy a mostrar para que te acuerdes que en realidad es bien simple. Es en archivo, opciones, es el último menú, digamos, de la parte de archivos. Se abre una ventana que tiene obviamente todas las opciones de Excel, que son mil cosas, pero dentro de eso, por el lado izquierdo, el penúltimo dice complementos. Eso es en realidad el Solver, es un complemento de Excel. Si uno pincha ahí, se demora un poquito en cargar. Siempre esto funciona un poquito lento la parte de complementos, pero una vez que lo seleccionas, se carga. Y acá abajo hay una parte donde dice administrar complementos de Excel. Hay un botoncito ir, pinchas eso y te va a abrir una ventana como esta, que de hecho normalmente viene todo sin marcar. Eso, por defecto Excel obviamente trae ninguna de estas cosas instaladas. Y ahí es donde uno de los tantos es Solver. Lo presionas, obviamente tiene que quedar marcado. Estos otros dos no, yo los tengo marcados porque yo los ocupo, pero en realidad solamente necesitas indicar Solver, aceptas y ahí el computador se te va a pegar unos 10-15 segundos más o menos mientras lo haces la instalación, ¿ok? Porque de verdad, como le digo, es software adicional que viene desactivado, que en el momento que uno se lo indica, efectivamente en ese momento se lo agrega al Excel. Y después puedes ir a datos y ahí, ¿cierto? Va a aparecer el botoncito Solver, que obviamente al presionarlo abre esta otra ventanita que es la que vamos a trabajar ahora. Así que ya, vayan todos obviamente a Datos Solver para abrir esta ventanita, ¿cierto? Y vamos a ir ingresando los datos, digamos, de este problema particular. Aquí, recordemos así una mirada rápida, esto también habíamos visto la ventana. Tiene una sección para la celda calculada de la función objetivo, donde yo le digo si maximizar o minimizar.
una celda o sea, un campo donde yo le digo dónde están las variables, ¿cierto? Que para mí son esos espacios vacíos. Y después la ventana donde yo le agrego las restricciones. Más, ¿cierto? Las otras opciones abajo, donde una es elegir el método, que ahí es donde tenemos que elegir Simplex LP, que aquí obviamente este es el que viene por defecto, que no es el que debo ocupar. Entonces, para ingresar, ¿cierto? Vamos simplemente pinchando donde están las distintas cosas que nosotros necesitamos. La primera parte, establecer objetivos, ¿cierto? Es donde debemos indicarle a Excel, a Solver, donde tenemos calculada la función objetivo. Y eso es este número, ¿cierto? Lo que para mí es esto, J4, ¿cierto? Esa celda es la que se le pasa en esta primera ventana. Una celda, solamente una celda. Por eso hay que tenerlo calculado, porque es condición de Solver tener solamente una celda de referencia como la cifra que está optimizando en el fondo, ¿cierto? Que en este caso es una minimización de costo. La segunda fila tiene, ¿cierto? Hay que indicar si es para maximizar o minimizar u otra cosa. En este caso es minimizar. Ahí sí tienen que pinchar y seleccionar el segundo. Nada más se hace en esa fila. La tercera es cambiando las celdas de variables. Ahí es donde yo tengo que indicarle los espacios que reservé para que Excel me escribiera cada una, ¿cierto?, de las distintas variables. Pincho, obviamente, lo tengo que tener activo ahí con el cursor funcionando. Y aquí simplemente selecciono todas las celdas que tengo vacías para que lo indique ahí las variables Excel. No recuerdo si les mencioné o no en la clase pasada que por orden, digamos, por una cuestión de sanidad para escribir el problema, siempre yo recomiendo tratar de escribir todos los espacios, tener estos espacios vacíos, ¿cierto? Para los valores de las variables juntos, de alguna manera, ya sea en un vector, así un largo para el lado, puede ser una matriz, como un poco más adelante vamos a ver algunos problemas que acomoda más ingresarlos en una matriz, pero idealmente tenerlos juntos, digamos, todas las celdas consecutivas de alguna manera. Pero no tiene por qué ser así. Solver permite tenerlas de manera separada, pero para eso, en esta parte donde acabamos de ingresar estos valores, ¿cierto? Habría que indicar, ¿cierto? Un segundo, tercero, cuarto, lo que quieran, ¿cierto? De otras celdas a través de un punto y coma. Si escriben un rango, punto y coma, pueden indicar otro rango, punto y coma, otro rango, punto y coma, una celda sola, punto y coma, y así. Pueden hacer de muchas maneras distintas el ingreso de estos valores. Como decía, solo por orden y por no cometer errores muchas veces en eso, en ir seleccionando celdas por distintas partes, es mejor a veces hacer esto de ingresar todas en un sector continuo. Aquí, ¿cierto? A mí, en mi caso, ¿cierto? Me queda escrito C4H4, ¿cierto? Como rango, porque es obviamente toda esta fila. Excel por defecto a todo esto le pone los signos pesos, lo usa como referencia absoluta, pero en realidad no hace ninguna mayor diferencia con la forma que se ejecuta el cálculo. ¿Dudas de alguno de estos tres parámetros antes de ir a las restricciones? Que eso ya requiere también un trabajo adicional. ¿Alguna duda por ahí? ¿Pregunta? ¿Algo que quieran que repita? No, profe. Pero ahí las ¿No? variables, siempre va a ir la variable que uno escriba ahí como lo está explicando, ¿cierto? Nada más. Las Sí, variables. vacías. Solo variables. Celdas vacías, Ya, simplemente sí, ya, exactamente. ya, profe. De ahí viene toda la parte de las restricciones, ¿cierto? Que es la ventanita que está acá. En nuestro caso, revisemos, ¿cierto? Tenemos 7 restricciones, 2 mayores iguales, ¿cierto? Y, mira, me equivoqué, borré lo anterior, pues vamos a borrar las variables, perfecto. Ahí están de nuevo. Estaba activo, por eso cuando pinché una variable me lo cambió acá arriba. Lo pinché una celda y me cambió lo que tenía arriba. Lo que tengo, ¿cierto? Son 2 restricciones mayores iguales y, ¿cierto?, otras 5 que son menores iguales. ¿Por qué es importante distinguir eso? Porque Excel
permite, como una forma de ahorrar tiempo solamente, el ingreso de variables por segmentos. En este caso, puedo ingresar juntas las dos mayores iguales y después ingresos juntas como un bloque todas las menores iguales, ¿ok? Podría ingresarla uno a uno de la misma manera que lo vamos a hacer ahora, no hay ningún problema con eso, solo que va a requerir más tiempo, pero ustedes perfectamente a veces pueden querer intencionalmente hacer esa separación, por ejemplo, porque, como ven acá en el mismo solver, dice, por ejemplo, eliminar, cambiar, cosas así. A veces uno cuando está resolviendo problemas, lo que quiere hacer es precisamente probar el efecto, por ejemplo, a veces de una restricción adicional, quitarle una restricción y ver cómo responde, etcétera, etcétera. Y si quieren hacer algo así, lógicamente que tienen que controlarlo acá, ¿no es cierto? Y si las ingresan juntas como bloque, no tienen esa posibilidad de hacer ese tipo de control. Por ese tipo de situaciones, ustedes podrían querer ingresarlas separadas. Pero si no, obviamente se puede hacer lo que vamos a hacer ahora, que es ingresarlas en grupo. Acá, en la parte sujeto a restricción, entonces, el primer botoncito es agregar. Si lo seleccionamos, les va a desaparecer la ventana grande, pero le aparece esta chiquitita, que tiene 3 campos. Referencia de celda, una ventanita, una lista desplegable donde está, entre otras cosas, menor igual, igual y mayor igual. Y otra que dice, ¿cierto? El lado derecho de esta ventanita dice restricción. ¿De qué se refiere cada una? La primera, referencia de celda, se refiere aquí a las celdas donde yo calculé, ¿cierto? Mi función, o sea, mi restricción. El lado, ¿cierto? Izquierdo, donde está hecho el cálculo del lado izquierdo. Y después, ¿cierto? El menor igual, mayor igual o igual, ¿cierto? Es lo donde tengo que indicarle qué sentido tienen las restricciones que estoy ingresando, y restricción obviamente es el lado derecho, la constante, las celdas donde están las constantes. Ingresar en bloque, que es lo que le decía que Excel permite hacer, es simplemente pinchar, por ejemplo, en este caso, referencia de celda, y puedo seleccionar estas dos simultáneamente. ¿Por qué esas dos? Porque son las dos mayores iguales. Esas son las que yo puedo ingresar juntas. Y ahora obviamente debo indicarle aquí que son mayores iguales. Y restricción, obviamente tengo que indicar también los dos lados derechos que corresponden. En mi caso, ¿cierto? Estamos hablando de filas 8 y 9 en mi planilla en particular. Entonces, Excel interpreta que esto, en este caso, I8A y 9 mayor o igual a K8, K9, lo interpreta, ¿cierto? Como estas dos primeras restricciones, ¿cierto? En ese sentido, Excel como es que usa una representación abreviada en el fondo de las restricciones, que implica, digamos, este trabajo anterior de poner los coeficientes, de hacer los cálculos, las fórmulas, pero una vez cierto que uno ingresa los parámetros al modelo es bastante más escueto, ¿cierto? Simplemente se pone de esta manera, ustedes presionan agregar y se fijaron que se borró. No lo perdieron, no se preocupen, cuando volvamos a Solver van a ver que ahí lo que acabo de agregar ya está, ¿cierto? Dentro del Solver, ahí ya lo aceptó, digamos, como dato ingresado. Y ahora tengo que ingresar todas las menores iguales. En este caso, referencia de celda, ¿cierto? De nuevo, son mis lados, digamos, izquierdos calculados, pero ahora tengo que seleccionar solamente las que son menores iguales. En este caso, 5. Para mí va de la I10 a la I14, ¿ya? Aquí al medio ya está el menor igual, no necesito cambiarlo. Y por el lado derecho, las constantes son estas que están acá. Las selecciono obviamente las 5 y me queda K10 a K14, ¿cierto? Y acá I10 y 10, 14. Fíjense siempre en esto, que están coincidiendo las filas, ¿ok? Porque si se equivocan, por ejemplo, si en un lado ingresaron más filas que en el otro, Excel les va a lanzar un error. No hay problema porque les va a avisar de inmediato que se equivocaron, ¿ok? Ese no es el problema. El problema sería si ustedes se corren al ingresar digamos, los datos, porque por ejemplo yo podría haber hecho, ok, perfectamente por el lado izquierdo
y 10 y 14, y resulta que no me di cuenta que por el lado derecho, por ejemplo, hice K9 a K13 y me quedé corrido por 1. Y eso puede pasar porque sobre todo, no sé, pueden haber problemas donde las tablas son súper largas, entonces de repente no se dan cuenta que se corrieron de referencia un poquito. Y ahí en esos casos Excel no se da cuenta que ustedes se equivocaron, porque lo que esperaba era, por ejemplo, 5 filas, y si al otro lado le ingresaron 5 filas, Excel no ve ningún problema, lo acepta como correcto. Pero obviamente el cálculo va a ser totalmente erróneo. Así que siempre chequeen aquí que efectivamente los numeritos de las filas coinciden. Ahora, como ya terminamos, digamos, de ingresar las restricciones, presionamos aceptar. Podrían presionar agregar, no es problema, pero para cerrar la ventana después presionan cancelar. Si presionan agregar, tienen que presionar cancelar para cerrar. Si presionan solo aceptar, inmediatamente cierra y vuelve a esta ventana. Fíjense que ahí está la segundo grupo de restricciones que yo ingresé, de la 10 a la 14, las filas. Y aquí están los primeros, la 8 y la 9, ¿cierto? Las dos primeras. Esto, lamentablemente Excel como que lo hace en el orden que quiere, ¿ok? Uno a veces, no sé, siempre pretende o diseña, digamos, los modelos para que las restricciones estén presentadas en un cierto orden, pero una vez que uno lo ingresa a Excel, Excel tiene ordenada de su manera antojadiza, digamos, las restricciones aquí en la ventana. Y después también las presenta así que hay que tener mucho ojo, ¿cierto?, en revisar bien dónde Excel puso, ¿cierto?, las cosas posteriormente para leer los datos de manera correcta de los resultados y todas las otras cosas que vamos a ver. Esto, digamos, basta para ingresar las restricciones porque, como les decía, están ingresadas por grupo. Tengo un grupo de mayores iguales, 2 restricciones, y otro grupo de menores iguales, que son 5 restricciones. Y así, ¿cierto?, yo lo ingreso de manera abreviada. Después viene este pequeño diálogo, convertir variables sin restricciones en no negativas, que eso hay que tenerlo siempre presente, que se deja tiqueado, ¿cierto? Viene por defecto tiqueado, pero a veces uno por error, si no se da cuenta, uno lo pasa a llevar, lo borra, así que hay que revisarlo. Y eso es por lo que, ¿cierto?, hablábamos desde la parte teórica del simplex, que asume que todas las variables son mayores o iguales a 0 y toman valores decimales, a menos que uno le diga algo diferente. Y aquí yo no le estoy diciendo nada diferente arriba, se puede, en algún momento vamos a llegar a hacer eso, pero aquí yo no tengo ninguna variable que requiera ese tratamiento especial y por lo tanto tengo que tener tiqueado este acá para que asuma que todas las variables son mayores o iguales a 0. Y lo que me queda ahora es el método de resolución. Hay que extender esa lista y seleccionar el segundo, Simplex LP. Viene por defecto lo otro, ¿cierto? Pero en realidad ese es un método de optimización de una sola variable. Necesito Simplex LP, que es optimización lineal de varias variables. Y teniendo todo esto, ya tengo ingresado en el fondo todos los parámetros que necesito y solamente debo resolver, presionando el botón resolver. Antes de resolver, ¿alguna duda para ir a revisar o repasar algo? Pregunten nomás. ¿No? Ok. Entonces, en este caso, ¿cierto? Ahora presionamos resolver. Se demora poquito, normalmente se demora muy poquito, ¿cierto?, en aparecer la ventana que dice arriba, ¿cierto?, resultados de solver y que me informa esta ventana. Primero, ¿cierto?, acá en el lado izquierdo, fíjense que dice conservar solución de solver o restaurar valores originales. ¿Por qué dice eso? Fíjense que acá, ¿cierto?, en lo que eran mis celdas vacías, ahora me escribió obviamente el resultado, como debía ser. A veces uno, ¿cierto?, testea modificaciones sobre los modelos, ¿cierto? Por ejemplo, dado esto de resultado original, yo, por ejemplo, en una próxima resolución puedo alterarle aquí algunos coeficientes, algunos costos, podría alterar alguna restricción de alguna manera.
y podría hacerlo resolver nuevamente digamos, a resolver ese problema. Aquí, ¿cierto? Lo que me permite es, en el caso de que seleccionen conservar solución solver, que cuando cierren esta ventana, se mantengan los números de esa última vez que ustedes lo hicieron solucionar. Y en el caso de acá, restaurar valores originales, si seleccionan eso, cuando presionen aceptar y esta ventana se cierra, Solver va a volver a los valores que habían en estas celdas antes de que ustedes lo ejecutaran, para no perder la solución anterior. Entonces, es simplemente eso, porque como digo, a veces uno va testeando cosas simplemente como para ver qué resulta, pero no quiere en realidad perder la solución original. Eso lo pueden controlar a través de esta parte. Acá a la derecha, fíjense que dice informes, responder sensibilidad y límites. En particular ahora, pinchen sensibilidad, que quede azulito. Ya, vamos a ver, obviamente, va a generar una hoja extra con esto. Acá al lado va a poner una hoja extra. Y eso vamos a ir a leer, ¿cierto? ¿Qué información nos entrega? ¿Qué es parte, ¿cierto? De los contenidos de la primera unidad. Pues análisis sensibilidad se trata precisamente de la información que ahí me va a entregar el software. Y bueno, abajo viene aceptar, cancelar y guardar escenario, que es, obviamente vamos a presionar aceptar, pero yo les decía también, ¿cierto? Que cuando uno soluciona el problema en Excel, cuando esta ventana recién aparece, fíjense que acá abajo, en esta sección donde uno, ¿cierto? En este caso, si uno va pinchando aquí distintas cosas, en realidad aquí va apareciendo siempre un texto. Cuando ustedes recién resuelven digamos, el problema, aquí fíjense hacia abajo qué dice, porque hay como dos opciones principales. Una que dice que Solver encontró una solución óptima, perfecto, que eso es lo que obviamente uno quiere, pero también pasa que podría decir acá, salir un signo de exclamación rojo, diciendo que Solver en realidad no encontró una solución, que hay un problema de factibilidad normalmente con alguna restricción o algo por el estilo. Si eso pasa, no le crean a los números que Excel le entregó, porque Excel le va, en el momento que el algoritmo falla, les entrega los números que tiene en ese momento, los escribe en los lugares de las variables, pero eso no es la solución óptima, es solamente donde el algoritmo se detuvo. Por eso, ¿cierto? Hay que fijarse bien si aquí les dio la información de que solucionaron el problema efectivamente o marcó un error, porque si marcó un error no tienen que creerle a los valores que entrega. Ahora obviamente no tengo eso, efectivamente sí me hizo la resolución del problema y por lo tanto presiono aceptar y me va a ir, ¿cierto?, a mi ventana original, pero ahora tengo aquí escrito, ¿cierto?, los valores de las variables que era lo que yo necesitaba, ¿cierto?, que Solver me resolviera. Y además de eso, aparece, ¿cierto?, esta otra hoja, informe sensibilidad 1, que ya vamos a ir a ver, la vamos a revisar bien también, porque precisamente de eso se trata digamos, la unidad. Aquí hay un montón de información en realidad que yo tengo que recoger, que puedo leer y que me va a servir, lógicamente, para después, posteriormente, hacer análisis de sensibilidad. Que ahora, obviamente, lo vamos a repetir varias veces. ¿Qué información tiene esto? O sea, ¿qué significan estos contenidos? Pero pues también, obviamente, se los explico ahora para tener una primera aproximación y después de eso, ¿cierto? Ya para familiarizarnos en primer lugar con estos términos y después obviamente ya empezar a ocuparlos. Estos valores, digamos, la solución, ¿de qué se trata? Valor óptimo, fíjense, ceros, 14.918, con valores para las variables de 550, 250 y 700 cinceles. Acuérdense que estas tres son, digamos, llaves inglesas, perdón. Si las suman, fíjense, son 1500 llaves inglesas. X21, X22 y X23, que son los cinceles respectivamente, tienen los valores de 620, 280 y 2100. En este caso, los tres suman 3000. ¿Ok? Se recuerdan que estaba la restricción de que los cinceles debían ser al menos el doble de la cantidad de llaves inglesas. Me resultó así con los valores que aquí observo.
¿Resultó así? ¿Cierto? Tengo exactamente 3.000 cinceles, que es el doble de las 1.500 llaves inglesas que finalmente hizo. La restricción es cierto, en sí, lo que yo puedo mirar, ¿cierto? Siempre es, o comparar, es esta columna de cálculo con respecto a lo que me dicen los lados derechos, ¿ok? Y obviamente en el contexto del sentido que aquí se indica. ¿Cómo? Puedo ver, ¿cierto?, cuáles de estas restricciones se cumplieron por igualdad y cuáles obviamente se cumplieron por una relación ya sea menor o mayor, ¿cierto? Estrictamente mayor o estrictamente menor. Fíjense, por ejemplo, llaves inglesas mínimas. Parte de nuestro enunciado, ¿cierto?, nos decía que al menos debían fabricarse 1.500 llaves inglesas. Y ese cálculo, ¿cierto?, estos valores, ¿cierto?, multiplicado por sus coeficientes, me da exactamente 1.500 llaves. Y por supuesto esa restricción efectivamente es 1.500. ¿Es mayor o igual que 1.500? Sí, es igual. Entonces obviamente me cumple la restricción. Cinceles. La restricción, ¿se acuerdan? De demanda me decía que al menos debía asegurarse 1.200 cinceles a la semana. Pero recuerden que había otra restricción que me obligaba, ¿cierto?, que los cinceles fueran al menos el doble de las llaves inglesas. Y por esa restricción, ¿cierto?, me empujó a que los cinceles fueran 3.000 para respetar esa relación de 12:1. Y obviamente 3.000 cumple con el hecho de que es mayor o igual a 1.200. En este caso es estrictamente mayor. Por el lado de los tiempos, ¿cierto? Acuérdense, estas 4 restricciones lo que modelaban era la disponibilidad de tiempo en cada, digamos, las capacidades, ¿cierto?, de cada tipo de producción. Para los dos productos, su respectivo límite eran 550 y 250 para las llaves inglesas, 620 y 280 para los cinceles. Y en estos casos, ¿cierto? Como ven, obviamente todos se satisfacen por igualdad. En todos los casos se usó el máximo. Porque obviamente es lógico que esto ocurra, es porque fíjense que en los dos casos, digamos, para los dos productos, me produjo, obviamente, artículos en lo que es tiempo extra, 700 y 2100. Y obviamente, ¿por qué? Porque la capacidad original no era suficiente para lo que me estaban pidiendo. Acuérdense que, por ejemplo, para llaves inglesas, mi capacidad original de la fábrica en sí era solo 800 y me estaban pidiendo al menos que fuera 1.500. Seguro que no iba a alcanzar, ¿cierto?, con mi propia producción. Y en el caso de los cinceles, mi producción de la fábrica, mi capacidad de la fábrica era 900 y me estaban pidiendo que al menos fueran 1.200 cinceles, lo que además con la restricción de la proporción obviamente empeoró o creció más aún, y por lo tanto todo lo que no pudiera yo hacer con mi planta tenía necesariamente que subcontratarlo. Entonces, por supuesto, estas 4 se van a cumplir por igualdad porque me agota totalmente, ¿cierto?, la disponibilidad de tiempo regular y tiempo extra. Y estas, como no tenían restricción porque eran libres, obviamente crecieron todo lo que necesitaban crecer para efectos de que digamos, se cumpliera con las otras restricciones de demanda y de proporción. Y por último, la restricción de proporción, fíjense, esta no es, esa rayita en realidad es un 0. ¿Ya? ¿Ok? Esta aparecía con rayita porque le puse formato numérico, o sea que en realidad pueden o no hacerlo, es exactamente lo mismo. La diferencia es que el formato numérico les pone el punto a los miles y es más fácil leer cuando hay cifras grandes, es más fácil de leer, que son el formato nomás numérico, son esos ceritos que aparecen ahí arriba el número, fíjense, esa es toda la diferencia. Pero cuando ocupan ese formato, ¿cierto?, con estilo millares se llama, los ceros se los deja como una raya, en realidad, y eso, no sé, a veces puede ser un poco confuso, entonces quizás a veces es mejor mirar el cero y no, ¿cierto?, el guión que les genera.
¿Por qué esto es 0? Bueno, 0 menor o igual a 0, sí lo cumplo. Esto es muy normal que pase cuando yo defino restricciones que solamente son relaciones matemáticas entre variables, que es como este caso, ¿cierto? Esto es solamente restricciones, o sea, digamos, relaciones matemáticas entre variables, y por lo tanto, digamos, que se dé un 0 a los dos lados es perfectamente normal. Es solo cierto esto para asegurar que se cumple esa proporción 2:1. Y eso, digamos, la forma en que, primero, Excel obviamente me entrega los dos principales resultados que yo necesito, que son los valores de las variables, digamos, de las variables, ¿cierto?, de decisión, y el valor de la función objetivo. Aquí yo tengo, ¿cierto?, lo principal del modelo. Acá puedo ver simplemente cómo se comportaron mis restricciones, en el caso, ¿cierto?, cuáles fueron satisfechas de qué manera cada una. Pero esta información de las restricciones y obviamente parte también de esta otra información que está acá, también yo la tengo en realidad en la hoja de informe sensibilidad. No sé si hay alguna duda de esto antes de ir a ver el informe sensibilidad. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algo que no quede claro? Profe, yo le quería preguntar, pero Dime, otra cosa, sobre las dime. pruebas. ¿Ya? Pero ¿Va a veámoslo hacer después. alguna prueba ¿Ya? o trabajo? Son trabajos, Un ¿sí? trabajo. Trabajos grupales, sí. Ya, ¿y eso cuándo va a dar la información? O sea, el O- enunciado se los voy a publicar yo creo en un par de semanas. Y con respecto, o sea, las primeras clases en realidad conversamos ya que iba a ser trabajo, obviamente, grupal. Ah, Pero ya, ya. obviamente de análisis de sensibilidad, que básicamente lo que vamos a seguir haciendo. Estamos empezando a verlo, pero en algún par de semanas ya vamos a estar viendo ejercicios más similares a la evaluación y por eso en ese momento les quiero publicar el enunciado, para que también puedan ir viendo en paralelo, obviamente, el cómo hacerlo, pues, para que vayan inmediatamente revisando el enunciado y viendo, ¿cierto?, que cuando apenas lo puedan empezar a resolver, comiencen inmediatamente. Ah, ya. ¿Y de cuántos los grupos, profe, que yo recién me metí a esta sección? De 3 personas, Ah, ya. 4 máximo, pero más que eso no. ¿De Ah, acuerdo? ya. Ok. Ya. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. No, profe. Entonces, vamos a ir a ver, ¿cierto? ¿Qué nos dice la hoja de informe sensibilidad? Que, a ver. Bueno, primero lo veo en este tamaño para ver las dos secciones y después lo agrandamos un poquito, ¿cierto? Para ir viendo los detalles. Siempre este informe de sensibilidad tiene dos grandes secciones. La primera, ¿cierto? Toda esta parte se refiere a la función objetivo y toda la segunda parte se refiere a las restricciones en particular, ¿ok? Vamos a agrandar esto para que lo puedan ver mejor, obviamente, y vamos revisando qué es lo que cada una cosa dice. Aquí siempre, bueno, hay información que entrega Excel por defecto y después, ¿cierto? Viene la primera tabla que tiene que ver con la función objetivo. Que, no sé, de las dos tablas, digamos, obviamente esta entrega información que se refiere a los valores que tiene la función objetivo en su formato original, a los resultados que dio el modelo y también, ¿cierto?, a estas tres últimas columnas que son en realidad las que para efectos de análisis de sensibilidad a mí me interesa revisar. Como ven, fíjense, por el lado, la primera columna de la izquierda aquí, dice celda, ¿cierto? C4, D4, E4, F. Todas estas celdas, ¿cierto? Fíjense que C4 era esa, el espacio vacío, ¿cierto? Que yo dejé para la variable x11. D4 es el espacio vacío que yo dejé para la variable x12. Y eso es lo que está en segundo lugar. Esto es lo que me va a decir Excel siempre en esta columna. ¿Qué celda vacía? ¿Con qué celda vacía se está refiriendo, obviamente, esa fila en particular de la tabla?
Fíjense que al lado dice nombre variables x11. ¿De dónde sale eso? ¿Cierto? Mezcla ese encabezado con ese valor, ¿ok? Por eso, digamos, es bueno también ponerles encabezados. Si ustedes no le hubieran puesto los encabezados, ninguna de los, ni de fila ni de columna, acá de todos modos les aparece con la celda sola, ¿ok? Y esto aquí aparece vacío. Pero haciendo obviamente los encabezados también, ¿cierto? Esto les dice como clarito, X11, X12, X13, ¿cierto? Para que no se pierdan obviamente en lo que están leyendo. Esta otra columna que sigue, donde dice final valor, que es en realidad valor final. Excel escribe al revés los títulos. Y se refiere al valor que tiene, obviamente, en la solución las distintas variables. Estos valores, ¿cierto? Estos 6 valores son exactamente los mismos valores que ustedes tienen acá. Ni una diferencia, solamente los repite. El costo reducido. Aquí ya empezamos a hablar de temas de análisis y sensibilidad en sí. El costo reducido, ¿de qué se trata? En este caso, ¿cierto? Nosotros vemos puros ceros, pero aparecen esos ceros porque en este caso las 6 variables participan en la solución. El costo reducido aparece cuando hay variables que no son seleccionadas para ser parte de la solución. Por ejemplo, en este caso, si hubiésemos tenido otras formas de producción, por ejemplo, muchas más alternativas con distintos costos, lo más probable, ¿cierto?, es que, por ejemplo, el modelo hubiera decidido que en realidad yo no necesito tantos tipos de producción, que puedo hacerlo con algunos de ellos, y obviamente el modelo elige los más baratos y deja los más caros afuera. Cuando hace eso, Excel, ¿cierto?, en este caso, y en general cualquier software que ustedes vean, da esta información del costo reducido, y en las variables que deja en cero, digamos que no ocupa, aquí les aparece un numerito obviamente mayor a 0. ¿Por qué costos? Esto es literalmente, digamos, un costo. Este costo reducido, y lo vamos a volver a ver por supuesto más adelante, es una representación del exceso de uso de recursos que esa variable tuvo y por el cual obviamente quedó fuera de la solución de la función final, digamos, de la solución final del problema. Es como que dijera, no sé, por ejemplo, ustedes tienen 3 productos, que fabrican 3 productos. 2 de ellos consumen, ¿cierto?, una determinada cantidad de materia prima, los 2 la misma, y por ejemplo su tercer producto consume el doble de materia prima. Pero resulta que ese producto que consume el doble de materia prima solamente tiene un precio que es quizá un 10% mejor y nada más que eso. Cuando se dan situaciones así, obviamente el simplex, el método de solución, analiza esas situaciones y ve que en particular ese tercer producto, para lo que está aportando más, que es solamente un 10% de precio, está consumiendo el doble de recursos y por lo tanto en realidad no vale la pena que lo incluya, digamos, en la solución, que los otros 2 productos son mucho más eficientes en ese sentido, en el uso de los recursos, en relación, obviamente, considerando lo que entregan en la función objetivo. Entonces, ese otro tercer producto que es malito, aquí me aparece, ¿cierto?, un costo reducido mayor a 0, porque también me da una idea del valor excesivo de uso de recursos que tiene y por el cual no fue considerado. Después vamos a ver ejemplos donde obviamente estos números aparecen, porque me interesa, ¿cierto?, que estos números, digamos, cuando son distintos de 0, a veces yo quiero que algunos de esos productos participen en la solución, pero también tengo que saber un poco cómo guiarme, con cuáles puedo trabajar primero y cuántos costos debo reducir, ¿cierto? En mis restricciones sobre todo, para efectos de que, ¿cierto?, ese producto sí pase a participar en la solución. De eso se trata el costo reducido. Vamos a volver, por supuesto, como les digo, a ver ejemplos donde sí lo utilizamos. El objetivo, digamos aquí, coeficiente objetivo, en realidad lo escribe como digo al revés, es solamente los costos de la función objetivo tal cual como los usamos. Y fíjense, aquí hay 2 columnas más que dice permisible aumentar y permisible reducir. Eso tiene que ser que,
básicamente es parte directa, digamos, de lo que es análisis de sensibilidad, porque lo que nos dice es cuánto puedo yo alterar, digamos, estos costos que están aquí, ya sea aumentándolo, por ejemplo, este 2, ¿cierto? Yo lo puedo aumentar 1, quiere decir que puede llegar a ser hasta 3, o bien ese 2 yo lo puedo reducir infinitamente, que es eso 1 exponente más 30. Para Excel esto es infinito. Excel lamentablemente no es capaz de escribir infinito, pero estos números, ¿cierto?, son muy grandes y por lo tanto esta es su forma de decir infinito. Lo puedo reducir infinitamente, por ejemplo a 0, o aumentar en 1, y esta solución, ¿cierto?, esta selección de variables que yo tengo con estos valores va a seguir permaneciendo igual. Eso es lo que me dice. Y lo dice para todos, obviamente. Me dice en cada uno de estos casos, por ejemplo, ese 2,1, ¿cuánto lo puedo aumentar? ¿Y cuánto lo puedo reducir? El 3,2, ¿cuánto lo puedo aumentar? ¿Y cuánto lo puedo reducir? ¿Cierto? Para efectos de que me siga considerando estos valores como la solución del problema. La información, obviamente, de cuánto aumentar y cuánto reducir, me sirve para tomar decisiones, por ejemplo, si representan precios, costos, cosas por el estilo, y yo quiero que en algún momento la solución se me altere, obviamente, a través de esta información me dice cuánto efectivamente yo debo modificar mis coeficientes para que esta solución se vea afectada. Vamos a volver, por supuesto, también a usar harto esto más adelante, pero por un momento, ¿cierto? Recuerden que es parte de la información que entrega, ¿cierto? Esto de cuánto puedo aumentar o reducir los coeficientes sin que me cambie la solución que aquí veo. Y la sección de restricciones. Una fila por cada restricción. Y aquí fíjense donde les decía que venía lo engañoso un poco, que era cierto que, por ejemplo, fíjense, de la 10 a la 14 primero, y después me escribió la 8 y la 9. No necesariamente, ¿cierto? Como les decía, el Excel o las soluciones que aquí les entregué, las tablas y todo, les van a quedar en el mismo orden que ustedes los ingresaron. Por eso siempre es importante, ¿cierto?, ver también en esa primera columna a qué celda se está refiriendo. El nombre, que en este caso, fíjense, regular llaves cálculo, es porque tengo esos nombres, ¿cierto? Regular llaves cálculo. ¿Se fijan? Esos son los nombres que está usando los nombres que tengo acá y obviamente el nombre de la columna donde yo hice el cálculo de la restricción. Por eso es bueno ponerle también encabezados a las filas para que aquí les aparezca de qué se trata cada una para no guiarse exclusivamente a través de la celda. También en este caso, ¿cierto?, me da el valor que tiene finalmente esa restricción, que es exactamente los valores calculados que yo hice de la restricción, y me da información, digamos, adicional. De esta, la que conocemos ya es esta columna, el lado derecho, ¿cierto?, que son simplemente las constantes que aquí estaban, las repite simplemente, me las recuerda, y las otras tres cosas, digamos, que aparecen aquí son también la información que me aparece para efectos de hacer análisis de sensibilidad. Está el precio sombra, esto también se lee al revés, es precio sombra, y también, ¿cierto?, permisible aumentar, permisible reducir, que se refieren a los lados derechos. Se refiere, ¿cierto?, a las constantes, estos dos rangos que están acá. Precio sombra, en particular, ¿de qué se trata? En realidad es un valor que Excel, digamos, o sea, bueno, Solver o el método Simplex en general, le entrega a cada recurso que me representa esa restricción y representa en el fondo el valor que tiene para mí el recurso que está ahí, ¿ok? Por ejemplo, ¿cierto? Esto, menos y tanto, ¿cierto? Por ejemplo, fíjense, la proporción 2 es a 1 del cálculo, ¿cierto?
Me dice precio sombra 4,2. ¿Les suena de algo el 4,2? ¿En alguna parte lo vieron? Por ahí el 4,2 está. ¿Dónde lo vieron? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Hay un 4 por A2, un 4,2. ¿Alguien se acuerda? Porque está por ahí el numerito. Y obviamente tiene que ver un poco con la idea de la proporción. Y obviamente aquí aparece con menos 4,2. Fíjense en algo. 4,2 es el costo que tiene producir en el tiempo extra, digamos, perdón, no tiempo extra, afuera, ¿cierto? Subcontratando los cinceles. Tengo 2100, ¿cierto? A través de ese sistema de producción, debido a que, ¿cierto? La restricción de la proporción me obligó a subirlo hasta 3000. La demanda mínima era 1200 y la tuve que subir a 3000 por esta otra restricción. Entonces, ¿qué me dice acá? Que si yo pudiese reducir la proporción, ¿cierto? En el fondo, si yo pudiese de alguna manera ir relajando la exigencia de que sea una proporción 2:1, en la medida que yo logre eso, la función objetivo, ¿cierto? Me va a ir bajando también en 4,2 por cada unidad que yo logre, obviamente, hacer la reducción. Y eso, obviamente, el 4,2 es exactamente el coeficiente. O sea, en el fondo, si estas 2100, yo, por ejemplo, logro no hacer 100, relajo un poco, ¿cierto? El 2:1 y lo dejo en 1, y tanto, ¿cierto? Es a 1, fabrico menos, por ejemplo, 100 unidades y por lo tanto, cada una de ellas, cada una de las 100 que no hice, me va a ahorrar 4,2, ¿cierto? En el costo. Y por lo tanto, esa información es la que acá me entrega. Pasa también al revés. Vamos a ver otros problemas, ¿cierto? En este caso sale negativo. Hay otros casos donde el valor, ¿cierto?, es positivo y se lee en el otro sentido. Por ejemplo, si se trata de una materia prima de un producto, el hecho de que esa materia prima tenga un precio dual, un precio sombra, también se le llama así, precio dual, es porque si yo dispusiera de más de ese recurso, también, ¿cierto?, mi función objetivo mejoraría. Eso es lo que vamos leyendo aquí. En el fondo, como les digo, en términos generales, se trata de cuál es el valor que yo tengo de cada uno de los recursos, digamos, que mis restricciones representan. Vamos a volver ahí, por supuesto, más adelante a revisar eso de nuevo. Y por último, estas otras tres funcionan juntas porque, fíjense, restricción del lado derecho, 550, ¿cierto? Era valor original, el valor que tuvo la restricción finalmente fue 550, y de ahí me indica permisible aumentar y permisible reducir. ¿Qué hace esto? Es con respecto al lado derecho. Me dice cuánto podría aumentar, ¿cierto?, el lado derecho yo. Por ejemplo, de 550 lo podría subir a 600, a 700, a 800, hasta 700 más, obviamente sumando los dos, ¿cierto? Serían 1250 como máximo, para que la selección de variables que pertenecen a mi base, que son estas, no se viera alterada, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Yo ocupé las 6 variables. Si esto aumenta en 700, mi capacidad de horario regular aumenta en 700, lo que va a pasar es que yo ya no voy a necesitar fabricar digamos, subcontratar, en el caso de las llaves inglesas. Y cuando eso pasa, obviamente, porque esta creció, porque me creció tanto la capacidad regular que yo ya no necesite subcontratar, obviamente la subcontratación de llaves inglesas se vuelve cero y la variable sale de la base y por lo tanto, digamos, deja de ser parte de la solución. Y eso es lo que me indica acá. ¿Cuánto yo puedo aumentar o disminuir individualmente estos distintos lados derechos para efectos de que
este conjunto de variables deje de ser la solución. Si ustedes cambian cualquiera de estos valores, los valores de las variables, lo que aquí aparece, se altera, seguro, inmediatamente lo altera. Pero lo que no altera es la selección. O sea, estas 6 variables siguen siendo las mismas 6, con valores diferentes, pero siguen siendo las mismas 6. Esto altera solamente los valores, no la selección de variables. Y dentro de estos límites, y obviamente también es hacia abajo y hacia arriba, indica los dos posibles cambios. Esto también obviamente me permite hacer parte del trabajo de análisis de sensibilidad, como vamos a ver. A veces cuando me cambia la disponibilidad de un recurso, yo en realidad no necesito hacer efectivamente reoptimizar, volver a correr el modelo, porque a veces esta misma información ya me dice inmediatamente lo que yo quiero. Eso es, en el fondo, lo que Excel me entrega en la hojita de sensibilidad. Y con esto, en realidad, con lo que ya vamos a ir de a poco, ¿cierto? Sí, a trabajar más. Vamos a ver, yo creo, 1 o 2 ejemplos más, un poco más generales, para modelar, resolver, ¿cierto? Conocer dónde están las cosas. Y después ya vamos a llegar, ¿cierto?, a ejercicios donde efectivamente vamos a comenzar a alterar coeficientes para ver, obviamente, cómo reaccionan y qué también nos dice la tabla, que en el fondo, ¿cierto?, la tarea de la unidad se trata de eso. ¿Alguna duda? Solo practicar. Sí, por eso, si esto tiene harto práctica en realidad, pero a la medida que vayan haciendo ejercicio ya lo van a ir, digamos, teniendo la práctica y van a en realidad cada vez hacerlo también más rápido, ya van a saber dónde están las cosas, y esto al final de tanto repetir se vuelve un poco mecánico en sí el ingreso, los problemas y todo eso. Así que no, es solamente práctica. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No, voy a tratar de ¿Nadie hacer un nada? ejercicio. Voy a tratar de hacer un ejercicio. De Para ver si hecho, tengo... lo que les recomiendo es estos mismos, por ejemplo, ejercicios que hemos estado viendo acá. Lo podríamos ver, por ejemplo, o lo pueden ustedes repetir, pero desde cero. Vean el enunciado solo y no se acuerden, no lo estén mirando inmediatamente, traten de hacerlo por su cuenta y ahí obviamente después comparan si les resultó efectivamente lo mismo. O sea, de repente es buen ejercicio cuando uno está partiendo con algo, hacer ejercicios que tiene resuelto de modo de ver si efectivamente le salió de la misma manera. ¿Ok? Profe, una consulta. Ok. Dime. ¿Este ejercicio igual se puede desarrollar en Solver? O sea, en Lingo, perdón. Sí, por supuesto. Y ya Pero, la próxima clase podemos hacer un ejemplo en Lingo para que nos acordemos obviamente cómo funciona y ahí obviamente después puedes también hacer la versión Lingo. ya, gracias. Y ahí también podemos ver dónde toda esta información que les acabo de dar de la tabla de sensibilidad está en Lingo, porque también Lingo obviamente la entrega. En partes diferentes, pero entrega también los mismos datos. ¿Ok? Bueno, chicos, los dejo. Tengo otra clase inmediatamente ahora, me están esperando. Así que nos veríamos con ustedes, a ver, nos vemos el jueves, ¿cierto? A las 6:30. Por el momento, ¿cierto? Yo veía que estaba programada la clase como fin de Semana Santa, parece que no habrá en realidad muchas cosas. Todavía estaban programadas las clases. Si la llegaran a suspender de aquí el jueves, obviamente nos encontramos la próxima semana, pero como les decía, yo vi el horario y aún estaba programada para este jueves, ¿ok? Entonces, Ok. nos Profe, vemos. Dime. escuché algo sobre un grupo delante que llegué medio tarde. Sí, pero lo conversamos la próxima semana. Como te digo, tengo otra sección esperándome ahora. La clase parte inmediatamente. Así que ahí la Ah, ya, próxima vale. clase les cuento de nuevo de la tarea, ¿ok? Profe, estoy bien, chao. Bueno, listo, nos vemos, que estén muy bien.